Pues regresamos a esta mesa. Es un gusto estar también otra vez aquí con Kevin, historiador de la Universidad Autónoma de Querétaro, y tiene varias publicaciones sobre historia de la izquierda de Querétaro. Y bueno, tiene la palabra y vamos a verlo. Bien, gracias. Gracias. Bueno, yo les voy a presentar pues, pinceladas, digamos, de una investigación que llevo haciendo hace tiempo, en este caso concreto al respecto del impacto que tuvo el movimiento armado socialista o las guerrillas y de la mano con, entre comillas, guerra sucia o esta política contrainsurgente en el estado de Querétaro. Yo esto lo veo más desde la perspectiva en general de los movimientos sociales, no es que yo sea el especialista en guerrillas en particular, como la mayoría de los colegas del coloquio. Y bueno, le agrego la particularidad de que no lo he aterrizado a nivel local o regional, ¿no? Que creo que es interesante ver pues, desde esa perspectiva en un estado donde aparentemente pues, se ha dicho hasta la sociedad que aquí no pasa nada, ¿no? Y en ese sentido pues, me parece que es falso, ¿no? Apenas uno lo empieza a indagar, a excavar tantito y encuentra uno distintos elementos. Ciertamente quisiera señalar que si bien he encontrado una diversidad de fuentes, ¿no? Y de elementos que me posibilitan, ¿no? El poder afirmar que sí hay un impacto interesante, por lo menos vamos a dejarlo así, del movimiento armado socialista en Querétaro. En ningún momento diría que Querétaro fue un centro importante, digamos, de este movimiento, ni mucho menos. No es Guerrero, no es Guadalajara, entonces no es un punto central, digamos, en esta historia, pero como todo tema de investigación, como toda temática, y parafraseando a Fernando González hace unos días que lo vimos en un seminario coordinado por Lulu, pues bueno, todo tema es como un queso gruyere, ¿no? En sus buenos, ¿no? Y entonces, una vez que uno despliega el mapa de los movimientos sociales en México o el mapa del movimiento armado socialista en el país, pues sigue habiendo muchos huecos y sigue habiendo muchas regiones que no han sido exploradas. Entonces, mi aportación sería un poco, bueno, aquí que, ¿no? Y veo que hay distintos tipos de impacto, ¿no? Tanto que hay organizaciones con una presencia efímera en la ciudad de Querétaro y en la ciudad de San Juan del Río, y sobre todo individuos, ¿no? Es una historia que se digamos, aterriza muy a nivel quizá personal. Y bueno, también un poco el impacto de la prensa, en fin, y algunas cuestiones incluso sociales, que incluso un poco chuscas que ahorita veremos, ¿no? En fin, la actividad. En cuanto a la prensa, por ejemplo, esa te interesa a ti, Francisco, son la portada del diario de Querétaro, una vez que descubren al MAR, al movimiento armado revolucionario, la acción revolucionaria, perdón, ahí en Jalapa. Y bueno, solo quería destacar, por ejemplo, en la prensa queretana, Diario de Querétaro y luego se suma a partir del 73 en Noticias, todas las acciones de la guerrilla, al menos las más significativas, son primera plana. No hay, a diferencia de lo que se ha repetido muchas veces, de que lo mandaban a la nota roja y decían que estos son criminales, etc. Jamás acá son guerrilleros, ¿no? Pero hay que entender que cuando la prensa le dice guerrilleros, no les da el significado político, claro, sino que es peyorativo, ¿no? Es alguien desadaptado, etc., ¿no? Entonces, todas las acciones de los distintos grupos aparecen constantemente en las portadas de la prensa queretana. Y en algunos casos, por ejemplo, acá en el MAR, le dan voz un poco, curiosamente, quizá porque se les pasó, pero señalan algunos testimonios como de los militantes diciendo por qué se levantaron en armas y demás. O sea, no es que les quiten todo el elemento político. Sí es para tirarle, evidentemente, ¿no? Pero de que aparece que no nomás eran una bola de locos tomando armas, aparece, ¿no? Entonces ahí tenemos todos los grandes secuestros importantes, ¿no? O ejecuciones, ajusticiamientos, expropiaciones, ¿no? Los asaltos bancarios, etc. Van apareciendo. Igual los enfrentamientos de Lucio Cabañas o el Partido de los Pobres en Guerrero aparece en primera plana, así de 10 militares murieron en enfrentamientos, etc. Entonces me parece algo también interesante en ese sentido, y lo podríamos conectar con la ponencia de ayer de Gerardo, un poco, ¿no? Como qué tan cerrado realmente estaba el aparato, ¿no? Estatal. A veces tendemos un tanto, quizá por relacionar las dictaduras del Cono Sur, a quizá exagerar esta parte, de decir, no, aquí el Estado era aplastante y omnipotente, y muchas veces no, sino que también van saliendo, al fin y al cabo, cierta información. Y hay, pues, por supuesto, las revistas que van circulando. En cuanto al MAR, por ejemplo, esta es la única organización que me voy a parar porque no veo. El MAR es la única organización que tiene presencia en Querétaro.
efímera, ¿no? Una acción de alrededor de unos 6 meses a lo mucho, y justo cuando se está transitando de moverse de Michoacán a Jalapa, van, digamos, seleccionando casas de seguridad o de adiestramiento, según ellos, y en Querétaro hay una. Y esto se comprueba a partir primero de documentos de la DFS, que, bueno, traen los testimonios, usualmente bajo tortura, etcétera, y ya es una vez que los apresan, ellos dicen, no tuvimos alguna casa en Querétaro. De repente el documento de la DFS es un tanto contradictorio, porque un documento dice que sí la tenían, y otro dice que la intentaron rentar, pero era tan cara la renta en Querétaro que pero eventualmente hay un testimonio más amplio que encontré recientemente en archivos de la represión.org, donde hay una declaración de un militante del MAR que no deja lugar a dudas de la presencia de un pequeño grupo acá en Querétaro, ninguno queretano, todos eran en su mayoría michoacanos, estudiantes nicolaitas, y rentaron una casa, por lo que las referencias que da, porque bueno, ni ellos ubicaban en realidad la ciudad, ni hicieron un trabajo político en la ciudad, por eso relativa presencia, la rentaron cerca del barrio de la Cruz, y ahí fue su pues, casa de seguridad, tal cual, y señala que bueno, aquí hicieron ciertos ejercicios, ¿no? Practicaban judo, karate, tiro al blanco, ¿no? En zonas aledañas a Querétaro. Y no pasó más allá. En San Juan del Río sí lo usaron como un punto de intercambio de armas, por ejemplo, ¿no? Igual para transitar entre diferentes entidades. Y en un momento dado, el declarante, este militante del MAR, que por cierto varios de los que llegaron aquí a Querétaro habían pasado por este entrenamiento tan particular en Corea del Norte, y señalaron que ellos tenían la intención de hacer un acto, digamos, guerrillero político, ¿no? en la entidad. Habían hablado de asaltar un banco o de asaltar un supermercado, la comercial mexicana en la avenida Zaragoza, pero al final no se animaron, ¿no? Más bien se concentraron sus acciones, al menos esa célula, en el estado de Guanajuato. Y allá se trasladaban, allá hacían sus operativos y regresaban. Y en un momento dado, bueno, ya cuando les dan este primer golpe, y muy eficiente golpe, ¿no? Salen de Querétaro. La que sigue, por favor. Bueno, un poco de lo que les decía hace unos instantes, ¿no? El caso de Genaro Vázquez, de Lucio Cabañas está constantemente en la prensa de Querétaro. Y por supuesto, tanto el diario de Querétaro como el Noticias, pues tiene mucho la línea anticomunista, como se puede observar incluso en sus cartones, ¿no? Y bueno, el caso de Eugenio Garzazada, ¿no? Entonces hay, reitero, una cobertura en ese sentido. La que sigue, por favor. Dentro de las pinceladas que he encontrado, ¿no? Lo primero ya lo que les he señalado, he encontrado, por ejemplo, desde la perspectiva de distintas luchas sociales, dentro de la lucha estudiantil y la lucha obrera en Querétaro, en realidad yo no encuentro que vean un gran referente a seguir en las guerrillas mexicanas. Sí, en cambio, en las guerrillas centroamericanas, eso sí era como un referente constante, ¿no? El apoyo ya en los 70s a las luchas en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, era bastante referido, digamos, en sus actos. Claro, eso también se puede explicar porque una cosa es apoyar una lucha revolucionaria, lo que sea, pero que se está dando a miles de kilómetros de tu casa, y otra es apoyar, digamos, abierta públicamente una lucha de este corte que ocurre en tu país, lo cual los pondría, evidentemente, en un riesgo considerable. Sin embargo, pues reitero, sí había la información circulando y todo el mundo ubicaba a Lucio Cabañas, a Genaro Vázquez, eran unos, digamos, íconos en ese sentido. Y según el entonces secretario estatal del Partido Comunista Mexicano, recientemente fallecido Francisco Flores Espíritu, él señaló que había un profesor de la UAC que distribuía el madero, ¿no? O sea que es bastante interesante. Ya no recordaba el nombre, no me supo decir más. En realidad, por eso muchas de estas pinceladas son callejones sin salida que yo no he podido, digamos, corroborar, digamos, algunas de las informaciones, ¿no? Pero también esto de la distribución del madera sería, bueno, ¿era de la liga o no lo era? O más bien le tocó estar presente en repartizas y lo que hacía era un poco circular lo que le llegó de terceros, digamos, ¿no? Y dentro de lo que tiene que ver con de otros, digamos, aspectos de la contrainsurgencia, en 1976, el líder estudiantil Salvador Cervantes, que estaba hace unos momentos acá, a quien saludo y estimo, será, ¿no?, señalado públicamente como integrante de la Liga Comunista 23 de septiembre, con una serie de comunicados o cartas, ¿no?, que se repartieron pues, entre la población acá en el centro,
señalando que la Liga lo iba a justiciar como un traidor, ¿no? Como alguien que, pues sí, pues había salido, descarrilado de la Liga, siendo que pues, Salvador Cervantes no era integrante de la Liga, ¿no? Y es interesante la documentación de la DFS en ese sentido. Bueno, a raíz de esto, la Policía Política, la Dirección Federal de Seguridad, lo secuestra, lo lleva a la Ciudad de México, pasa por el proceso de tortura, ¿no? Muy utilizado en ese momento y bueno, también hasta la fecha en realidad. Y es interesante la documentación de la DFS, que la misma DFS pues, lo señala que en su investigación, que en realidad más bien estas cartas públicas que se repartieron fueron hechas por el gobierno estatal, no por la Liga, ¿no? Que nada tenía que ver una conexión con otra, y señalan que pues, era pues, una treta, ¿no? Por parte del gobierno del Estado para deshacerse de Cervantes y golpear duramente a este grupo estudiantil de voz crítica, ¿no? en la Escuela de Ingeniería, y que bueno, tendrá una trascendencia creo bastante significativa. Además, el voz crítica, por ejemplo, en esta serie de números que tuvieron, ¿no? Y que resultaron, para la redundancia, muy críticos y por ende incómodos, ¿no? Tanto a la autoridad universitaria como a la autoridad estatal, yo destaco que, por ejemplo, poco después de que muere Lucio Cabañas en enfrentamiento con el ejército, después ya de un cerco en el 74, Voz Crítica publica unos poemas póstumos dedicados a Cabañas, ¿no? Entonces, una vez más, ahí está esa conexión. Y otra pincelada que encontré también vía la Policía Política, y esto es parte un poco del impacto social. En 1978, una profesora de origen salvadoreña, en una preparatoria particular de corte católico, fue acusada por las madres y padres de esa escuela de ser una guerrillera, lo cual provocará su expulsión, ya que ella quería organizar excursiones a la Sierra Gorda. Y eso le sonaba así como, los llevará a entrenar, una costumbre. Porque, pues bueno, ella tenía aparentemente un vínculo familiar con guerrilleros en El Salvador. Pero en realidad no hay ni pies ni cabeza de esa serie de acusaciones. Pero es un poco como habla un poco de la paranoia, un tanto, ¿no? Anticomunista, antiarmado. La que sigue, por favor. Y hay una serie de casos que, bueno, por tiempo en realidad solo pasaré por encimita. Hay solo dos hermanos de Querétaro, originarios de San Juan del Río, de hecho, que participan directamente en las guerrillas, en el Frente Urbano Zapatista. Son los hermanos Rigoberto y Carlos Lorenzo López. Ambos viven, yo hablé con Rigoberto, él está ahora viviendo en Cuernavaca desde hace muchos años. Él es Carlos, él está viviendo en San Juan del Río, a él sí, también lo localicé, pero él no quiso dar el testimonio. También, o sea, algunos sí quieren hablar, otros no. Sin embargo, si bien ambos empiezan a estudiar acá en la UAC, ninguno concluye sus estudios acá, los dos parten a la UNAM, y es allá donde se empiezan a conectar con otra serie de organizaciones y grupos estudiantiles radicalizados y optarán por dar el paso a la clandestinidad. Ambos van a militar en el Frente Urbano Zapatista. Hay una ruptura en la organización, e incluso también a nivel personal, entre Carlos y Rigoberto. De hecho, en la actualidad ellos ya no se hablan. Y la CIRFO, Carlos participa en el secuestro de este empresario Julio Hirschfield Almada, que es el primer secuestro político de las guerrillas en el país en el 71, el cual es relativamente un éxito, ¿no? Aunque eventualmente con el paso de los meses todo el grupo cae preso, y entre ellos Carlos. Y Carlos eventualmente en 1977, 73, tras el secuestro me parece que fue el cónsul gringo en Guadalajara, por parte del FRAP, solicitan, entre sus demandas para liberar a este diplomático, demandan la liberación de 30 insurgentes o 30 guerrilleros, y entre esos está Carlos. Entonces él parte, digamos, exiliado a Cuba, está ahí varios años. Eventualmente él se va a Italia, ¿no? Un tanto desencantado de la Revolución Cubana, que los trató pues un tanto con la punta del pie, al menos no de manera como esperarían, ¿no? Y eventualmente él regresa en los 80s amnistiado, ¿no? a San Pablo. Rigoberto, que es el que está justo en medio de brazos cruzados, que fue con quien pude hablar en una larga charla como de 11, 12 horas, en fin, por otros detalles. Y él cae preso como en el 74, él transita del FUS a formar parte de los comandos Lacandones, Arturo Gamis, ¿no? Que bueno, después se relacionaron con la Liga Comunista. Él no participa en la Liga como tal, y eventualmente
más bien ya influido por lecturas del maoísmo, parte a Morelos y empieza a ser parte como de las bases de apoyo del Partido de los Pobres. Eventualmente él también cae preso junto a su esposa, Lourdes Quiñones. Ajá. Y bueno, también la esposa de Carlos también cae presa, ¿no? Y dos parejas, había estos vínculos emocionales muy interesantes. Y bueno, también pasa por un proceso de tortura, varios años en la cárcel y eventualmente también serán amnistiados. Él durante muchos años será también parte de la dirección política del Partido del Trabajo, ¿no? Digamos que continúan en la militancia. Bueno, Carlos, que yo sepa, él ya nada, ¿no? Hasta donde sé, pero la que sigue, por favor. Hay otro queretano, bueno, un nacido en Querétaro, curiosamente en San Juan del Río, que participa en el Partido de los Pobres y está en calidad de desaparecido. Pero él, bueno, en realidad es una asociación un tanto forzosa, ya que él, pues sí, nada más nace aquí, pero inmediatamente se va a Guerrero, ¿no? Se lo llevan sus papás. Pero, y bueno, él está en calidad de desaparecido. Del otro lado, también encontré que hay un militar, un soldado, también de San Juan del Río, que muere en los enfrentamientos con el Partido de los Pobres, ¿no? Esta cosa. Hay este caso particular, no sé si me estás dando tiempo, pero hay rápido, ¿no? Hay este caso particular, muy particular en Querétaro, del llamado Partido de los Pobres Inconformes de la Sierra de Querétaro, que quizá podría ser, digamos, el único grupo con una base aquí en la entidad. En realidad es un caso tan singular que en realidad no me atrevería yo a afirmar que era un grupo, para empezar, un grupo real, ya que el cabecilla, digamos, de esta serie de actos que realizaron, pues van a ser 2 secuestros, van a secuestrar a un niño, ¿no? Lo cual desde la ética revolucionaria es bastante cuestionable. Secuestran en el 73 aquí en Querétaro y después en el 74 secuestran a otro niño, ¿no? En Morelia, ¿no? Y el cabecilla Pablo González Loyola, pues bueno, digamos, dirige a este grupo. En realidad no podría, reitero, dar una conclusión así definitiva sobre las motivaciones del grupo, aunque tiene mucho un discurso religioso, ¿no? Cristiano. Ahí el marxismo brilla por su ausencia, entonces dentro del movimiento armado socialista, pues como que no se podría poner, que les falta lo último, que es quizá lo más importante, ¿no? Lo socialista. Y en los documentos de la DFS, pues bueno, las conclusiones que dan son bastante inverosímiles. Decía que a lo mejor esta serie de acciones estaban dirigidas por parte del obispo de Querétaro, por parte del rector de la UAC, José Guadalupe Ramírez Álvarez, por parte del exgobernador Juventino Castro Sánchez para golpear a la administración Antonio Calzada. En fin, como que hacen ahí un revoltijo impresionante. Y lo que me llama mucho la atención es que en sus conclusiones ya no le dan ningún peso a Pablo González Loyola, que es, digamos, la cabeza visible de este grupo, o acciones individuales por lo menos, ¿no? Con él pude hablar, de hecho lo entrevisté, también hablé con un par de sus hijos, hablé con el entonces niño secuestrado, ahora adulto, ¿no? Para ver un poco, contrastar testimonios, ¿no? Pero al final, reitero, yo no podría concluir que este es un grupo, digamos, en forma, por así decirlo, revolucionario o guerrillero, o incluso hasta existente, ¿no? Porque hay muchos huecos en ese queso. Bueno, ahí está Pablo González Loyola, una vez que lo agarran en el 74, una foto posterior. Después él se integrará a la UAC, dará clases, ¿no? Se va a titular, toda la cosa de sociología y demás, ¿no? Se ve. Y alrededor del 76, o también otro rumor, lleno también de huecos, según una crónica de Raúl Álvarez Huerta, me parece que es esa vida, en un libro divertido que se llama Lomas de Casablanca es la onda gruesa con cumbia, una crónica sobre el barrio, y bastante interesante, que habla pues, de los toquines de música tropical, de música rock, en fin, de la vida en ese momento. Y ahí también él empieza a hablar de que había un grupo de jóvenes politizados, y él incluso se atreve a afirmar, según el rumor, ¿no? Y según lo que se decía en el barrio, él nació y creció en el barrio, que había un grupo que era activos militantes de la Liga Comunista 23 de septiembre, ¿no? Sin embargo, los datos que refiere, que también pude hablar con él para que ahondara más al respecto, yo realmente dudo de la veracidad de este rumor, pero sin embargo esto no le quita importancia al rumor en sí mismo, ¿no? Dentro del impacto social que tiene el asociar a un grupo de jóvenes politizados, ¿no? Con la Liga Comunista 23 de septiembre, ¿no? Que era como el referente de lo más radical que podía haber en ese momento en los 70.
A mí me llama mucho la atención que supuestamente esta célula, ¿no?, de entrada muy numerosa, entre 5 y 10 personas, duraría alrededor de 5 años, según lo que se decía en el barrio. Cosa que es totalmente anormal, las células no duraban tanto, ni tenían usualmente tanta cantidad de gente, y usualmente apostaban a la movilidad, ¿no?, por cuestiones de seguridad, era de hazte el operativo y muévete, ¿no? Hay una constante movilidad. Y acá no, aparentemente se quedan todos esos años y no hay una acción aparentemente a la cual se le pueda atribuir, pues sí, digamos, esta cuestión, ¿no? Entonces, hay una delgada línea entre su supuesta semiclandestinidad y clandestinidad, ¿no? Y el rumor era de que estaban ellos armando bombas caseras para ponerlas en bancos, cosa que también la liga no era lo suyo, lo de poner bombas, eso es más atribuible a la Unión del Pueblo, en dado caso, otro grupo, a los llamados bomberos, porque les gustaba poner bombas. Pero en realidad me parece cuestionable, ¿no?, la verosimilitud de este rumor. Sin embargo, reitero, el rumor es en sí mismo interesante. La que sigue. Bueno, dentro de lo social, ¿no?, juntada de ebrios, se decían miembros de la Liga 23 de septiembre, ¿no?, un grupo de estudiantes, ¿no?, en la borrachera total, les pareció muy simpático dar vueltas entre las colonias y gritar: llegaron los de la Liga, aquí estamos. Entonces también es un poco dentro de esa, ya ellos estirando mucho la Liga, ¿no?, de la Liga, es un poco este impacto cultural, social que puede tener este tipo de agrupaciones. Hay la aprehensión de un lugarteniente, o mejor dicho, ex lugarteniente de Luis Cabañas en la entidad en el 78, que después se arrepentirá, digamos, de sus acciones como por parte de ese proceso, ¿no? Él, por ejemplo, en su detención dice que ojalá le puedan dar la amnistía prontamente para decirle a sus compañeros, camaradas, esa no es la ruta, etc. Hay, por supuesto, dentro de esas pinceladas que señalo, distintos militantes que llegarán a vivir en la entidad, ¿no?, lo cual también jugando un poco con qué pasa con la vida del militante una vez que es ex militante, ¿no?, porque muchos mantienen una actividad ya no armada, pero como sea muy politizada, ¿no? Y bueno, viniéndonos un poco más al presente, y con esto concluyo, supongo, ¿no? Encontré, por ejemplo, que en el EZLN hay un par de militantes queretanos. Según un parte militar redactado por el subcomandante insurgente Marcos, en el enfrentamiento que hay en mayo y junio del 93 en Corralchen, Chiapas, cuando el ejército por casualidad descubre el principal campo de entrenamiento del ZLN, pues se dan un tiroteo, y Marcos, días después, hace este parte, el cual ya es público, no es que lo hayan mandado acá desde la clandestinidad, digamos, ¿no?, ya es público. Él subraya y destaca la participación de dos queretanos en los enfrentamientos, que tenían los seudónimos de Plotino y Belén. Pero una vez más, callejón sin salida, no puedo encontrar. Siguen ahí, participaron en el levantamiento, en fin, ¿no?, de cómo llegaron a Chiapas, etc. De entrada, ¿por qué destacar que eran de Querétaro? No sé. Pero bueno, eso se destaca. Y según las FLN, que son, digamos, la madre del ZLN, tenían casas de seguridad en todas las entidades, ¿no?, y células en todas las entidades. Entonces, bueno, siendo muy tomándolo la palabra así tal cual, pues eso implica entonces que también había en Querétaro, ¿no? Y también del EPR he encontrado series de actividades en el Ejército Popular Revolucionario en los 90. Esta es una manta que ponen en la Alameda Hidalgo, por ejemplo, ¿no?, una vez que están todos en ese contexto de guerra de baja intensidad. ¿En qué año la ponen? 98, por ahí, 97, 98. Sí, poco después de que sale públicamente el EPR, ¿no? La que sigue. Bueno, eso no lo vamos a leer, pero vaya, en internet he encontrado toda una serie de comunicados y documentos de grupos que dicen ser revolucionarios, dicen estar armados, pero en realidad ya no hacen acciones de este tipo, que en un momento dado señalan presencia y participación de militantes y acciones, aparentemente, ¿no?, en Querétaro, incluso de un asesinado de un militante en el 99, etc. Bueno, en fin, eso sería de entrada todo. Muchas gracias. Pues Kevin, muchas gracias como siempre. No, yo digo que tú eres como un gran historiador del siglo XIX, porque es como todo este panorama enorme, ¿no? Y creo que trabajos como este tipo son muy necesarios para poder descentralizar los temas, ¿no?, y poder mandarlos, o sea, digamos, es un fenómeno de los 70 que no solamente pasó, no solamente en Monterrey, Guadalajara o la Ciudad de México, sino que en muchas partes del país,
y claro que requiere de una sensibilidad, de una habilidad para poder encontrar estas pinceladas, como las que tú vas diciendo. Y bueno, si hay una pregunta, yo tengo algunas, pero ahorita tengo un micrófono, aquí el señor. Bueno, pues nuevamente buenas tardes. Bueno, pues en principio me congratulo y aplaudo este coloquio, maestro Kevin. Gracias por este esfuerzo. Sin duda, la historiografía queretana requiere de estas nuevas propuestas, de estos nuevos espacios, y el que se esté efectuando este coloquio, pues sin duda aporta mucho. Entonces, en principio, felicidades, aplaudo mucho tu proyecto de traer a estos colegas, todos los colegas que sin duda dan aportes interesantes al tema. Por otro lado, pues bueno, como en otros temas historiográficos, como se ha mencionado en la independencia, en la revolución, pareciera ser que a diferencia de otras entidades de la República, en Querétaro no hubo guerrilla, ¿no? O no hubo mucha presencia de los movimientos guerrilleros. Y eso nos llevaría a otras preguntas, ¿no? Pero bueno, ¿cuál sería tu reflexión en términos del papel que jugó la UAC en este contexto, ¿no? Dentro de mi ignorancia, pues la década de los 70s, la UAC me parece que fue nicho de la clase política local. Pienso en un Mariano Palacios, ¿no? Que estuve en la UAC muy joven, fue presidente municipal, luego salta a la rectoría y luego a gobernador, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el papel de la universidad en estos contextos? Sobre todo considerando que pareciera ser que en esta época, como tú comentabas, es algo ya muy enunciado, en la UAC había estos grupos radicales, en la UNAM, perdón, estos grupos radicales, etcétera, y bueno, con todo el antecedente del 68 y demás. Pareciera ser que en la UAC no. Entonces, bueno, es mi pregunta, ¿cuál era el papel que jugó la UAC en este contexto? Por otro lado, ¿cuál es tu reflexión en términos del papel que jugó la prensa? Tú bien nos aclaras que pareciera ser que la prensa local, particularmente el diario y las noticias, bueno, que posiblemente eran los únicos, no sé si hubo más, no escondieron las notas. Sin embargo, como tú bien lo dices, pareciera ser que es en un término de descalificación más que periodístico. ¿Sí? Bueno, yo así percibí lo que nos ayudaste a exponer. Y eso sobre todo es porque el diario de Querétaro acaba de cumplir 60 años, ¿no? Ajá. Y parece ser que es el ejemplo del periodismo local, pero pues tiene su leyenda oscura, ¿no? Y hay una exposición ahí de Gómez Morín sobre el diario de Querétaro, y bueno, y las autoridades de la universidad felicitan al diario de Querétaro por su historia de periodismo, pero bueno, habría que ver si estas notas, bueno, que seguramente tú bien lo sabes, que si bien es cierto que aparecieron en primera plana, pero qué tanto fueron realmente notas periodísticas o, como se estilaba entonces, era con una línea precisamente y un discurso explícito de descalificación, ¿no? Bueno, y reitero mis felicitaciones. Gracias. Gracias. Pues igual felicitarte, que siempre es un gusto escuchar tus aportaciones nuevas a la historiografía queretana. Y nada más te quisiera hacer un comentario, no sé si tú lo has rastreado, pero sí me gustaría comentar que cuando uno revisa el diario de Querétaro o en noticias, como eran los únicos diarios que existían en ese momento, también dio cabida a periodistas de izquierda o que tenían voz crítica. Entonces también podría ser pues uno de los puntos que también daba apertura a este tipo de notas. Por ejemplo, se me viene a la mente Ezequiel Martínez, que participaba en diario de Querétaro y que después se convirtió en una voz crítica, ¿no?, del periodismo. ¿Por qué se daban cita a estos periodistas opositores al régimen? Porque no hay otro lugar. Entonces sí, también hay que darle como su matiz a estos periódicos, ¿no?, que también daban voz a este tipo de periodistas. Kevin, felicidades, ya te he dicho muchas veces de tu agudeza, como dice aquí el colega, pero a ver, refiriéndonos al caso del secuestro y de Pablo González Loyola, Pablito Mere,
Yo creo que el caso es interesante porque es justo como los queretanos conservadores usan a la guerrilla como distractor. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, el padre, el padre, ahorita me acuerdo, el fundador de las cajas populares, Luis Ugalde, bueno, a él le fueron a llevar al secuestrado, no sé si sabías eso. Pero con engaños le dijeron, ay, me prestaron este niño, etcétera, ¿no? Bueno, entonces él era párroco de un pueblo de Michoacán, y entonces llegó Pablo González Loyola con sus hijitos y el secuestrado, ¿no? Y entonces el chiste es que dice el padre que en realidad lo que está atrás de todo eso, porque él fue, digamos que testigo y víctima, es que al que iban a secuestrar era un primito de Pablo Meret, es decir, al hijo del entonces prestanombres del obispo de Querétaro, porque recordemos que antes del 92 la iglesia no podía tener propiedades. Entonces, el prestanombres de los bienes del clero era un alcocer, el dueño de la casa Mota, ahorita me acuerdo su nombre, don Pascual Alcocer. Y entonces Pablo González se equivocó de niño, pero en realidad esto del obispo sí tiene un fundamento, o sea, si lo analizamos críticamente sí es lógico. El señor Pascual no le quería devolver los bienes al clero, y entonces secuestran a este niño, pero se equivocan de niño. Yo creo que una forma muy facilona de salir del asunto es echarle la culpa a la guerrilla, ¿no? Y bueno, eso era nada más lo que quería comentar. Y respecto del Diario de Querétaro, sí acaba de cumplir 60 años, afortunadamente ya es un periodiquillo así súper pinche, que ya te da lástima verlo en el Oxxo, ¿no? Que ya nadie lee, pero sí, el diario y el Noticias desafortunadamente pues han obedecido a este conservadurismo, ¿no? Y a este oficialismo horrible. Y pues déjenme decirles que en pleno siglo XXI, pues las líneas editoriales siguen siendo las mismas, ¿no? Está prohibido hablar del gobierno en turno, de la Virgen de Guadalupe, a favor del matrimonio lésbico gay, o sea, siguen siendo así hiperdecimonónicos, ¿no? Obvio a favor del aborto. Entonces eso también es interesante porque pareciera como que no hay un cambio de acá, ¿no? Y ya era lo que quería comentar. Bueno, lo uso antes. También quería preguntar, me parece muy interesante lo del obispo. Yo lo encontré en Monterrey, ¿no? La DFS tiene, el obispo utiliza la DFS para sus pugnas internas, ¿no? Con los jesuitas. Te quería preguntar si sabes si estos informes también tienen que ver con algún tipo de pugna, bueno, ya me equivoco. Que la prensa como espacio de combate, ¿no? Sí, o sea, que como la DFS al final también es un caballito de Troya, bueno, un caballote, donde se están peleando y lo usan como un medio para los fines de los grupos políticos, donde a veces creo que la DFS ni siquiera se daba cuenta que sí usaba, o sea, la DFS usaba, pero también era usado, ¿no? Bueno, la pregunta, ¿no?, es ¿qué dificultades metodológicas? ¿No? ¿Cómo decides hacer tu narración? ¿No? Porque cuando yo te he leído, tu escritura es una escritura, sí, con una densidad y con una especificidad rigurosa de fuente, pero a la vez logra una divulgación, ¿no? O sea, es una escritura que no forzosamente tienes que ser historiador para poder leer, poder empezar a problematizar las cosas, ¿no? Entonces, metodológicamente, o cuando estás sentado en el escritorio, cómo le haces para poder decir, bueno, voy a hacer esta narración y cómo ir a esta cosa, ¿no? Por otro lado, el obispo es Toriz, ¿no? Toriz Cobian. En Puebla está Márquez y Toriz, ¿no? No sé si son parientes o hay una red, y también Márquez y Toriz en Puebla, pues es el gran frente anticomunista, ¿no? Y sale a decir siempre comunismo sí, cristianismo no, comunismo no, cristianismo sí, ¿no? Entonces no sé si has buscado que haya alguna, porque es el mismo, o sea, es el mismo con la Z también, ¿no? Entonces no sé si son parientes, ¿no? Hay una relación entre la iglesia queretana
y del clero secular, ¿no? Porque el regular ya vimos, hay jesuitas metidos hasta el ajo haciendo esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso. Gracias, muchas gracias por sus preguntas. Seré breve porque llevamos ya un ligero retraso. Pero en cuanto a la Universidad Autónoma de Querétaro, y en general diría yo, ya para los 70s, la gran mayoría de las universidades públicas, al menos, pues son espacios muy heterogéneos, ¿no? Para empezar, evidentemente sí, a nivel estatal, en efecto, es la cuna de la clase política dirigente. Había una alianza bastante abierta, diría yo, entre UAC y PRI, ¿no? Así definitivamente. Sobre todo en lo que era hoy sigue siendo la Facultad de Derecho, ¿no? Ahí surge este personaje, ¿no? Palacio San José. No obstante, justo a un lado, en la escuela, después Facultad de Psicología, pues era todo lo contrario, ¿no? Al menos para mediados de los 70 se empieza a gestar una aproximación, digamos, a los ideales socialistas, y hay un choque ahí ideológico evidente, ¿no? Y a veces lo llevaron a lo físico. Aquí hasta eso nadie se plomeó a nadie, ¿no? Aunque sí se echaron tiros, ¿no? Pero nadie murió. No llegó, digamos, al extremo de otras universidades como en Puebla, ¿no? Como en Sinaloa, en la Ciudad de México, Monterrey, ¿no? Pero sí llegó a haber un momento de tensión desde mediados de los 70 por unos mediados de los 80, bastante claro. Y bueno, lo que ya mencionaba el caso de Salvador Cervantes y los suyos, desde ingeniería, ¿no? Son el contraste. Entonces, sí se movía claramente la autoridad universitaria dentro de los límites oficialistas y lo hacía gustosa y plenamente, sí, eso sí, no había ninguna resistencia por parte de rectoría para tener esta relación tan cercana, tan estrecha con el gobierno del Estado, ¿no? José Guadalupe Ramírez Álvarez, ¿no? Y muchos otros rectores pues llegaban, a pesar de la supuesta autonomía, llegaban puestos por el gobierno del Estado, por ejemplo, ¿no? No obstante, reitero, en los espacios universitarios, por lo mismo de que hay pues, el flujo de ideas, pues algunas de esas ideas pues, son críticas, ¿no? Y entonces se empieza a crear a generar estos contrastes, me parece, ¿no? Y en la UAC, en los 70 y principios de los 80, me parece que hay una gran cantidad, no podría, digamos, dar un porcentaje o algo, pero hay una gran cantidad de estudiantes politizados hacia la izquierda que le darán un matiz bien interesante en la universidad, que yo creo no se ha visto posteriormente. O sea, y a pesar de que era una universidad pequeña, ¿no? Pero desde, reitero, en ingeniería primero, en el grupo en torno a voz crítica, y unos años después en psicología, en que también estará ingeniería y diversas escuelas y prepas, ¿no? También se crea el CEDUC, el Consejo Estudiantil Democrático Universitario de Querétaro, el cual le disputan la representación de la FEUC, la cual la FEUC ha sido siempre oficialista, ¿no? Salvo un par de destellos. En realidad toda su historia han sido muy, muy oficialistas. Y el CEDUC le disputa esa representación, en un momento dado le gana la representación a la FEUC. Hay una mayoría, digamos, de este grupo democrático de izquierda. Incluso en el Consejo Universitario se vota porque desaparezca la FEUC y le den la representación oficial al CEDUC, y se gana la votación. Sin embargo, no pasó a efecto porque, bueno, vinieron una serie de asuntos inmediatamente y ya todo el mundo se olvidó de que se votó y se ganó ese espacio, ¿no? Y ya, eventualmente el CEDUC desaparece por inanición y disputas internas por ahí entre el 81, 84, 5, y bueno, no ha vuelto a crearse un organismo de este tipo que quiera disputar esa representación de esta forma, ¿no? Más bien estamos, y me incluyo, ¿no? Los no alineados, ¿no? Un poco, ¿no? Como ha sido el caso históricamente de filosofía, ¿no? Que no forman parte de la FEUC. Entonces, bueno, son espacios ahí en disputa. En cuanto a la prensa, iba a decir que no iba a alargar y ya me alargué. Ciertamente también hay que ver que hay una disputa entre los mismos periódicos, ¿no? Entre el diario y el Noticias, ¿no? Y pues también en efecto van abriendo ciertas válvulas de escape como para, yo qué sé, como dar esta impresión de ser periodistas, ¿no? Cuando en realidad era un poco lo que menos les interesaba. Pero sí, ciertamente van a incrustar ciertas voces críticas. El mismo mencionado Luis Ugalde Monroy será de los fundadores del Noticias, o inmediatamente estará ahí, ¿no? Y tendrá su serie de columnas donde señala, digamos, ciertas miserias sociales y políticas que están en la entidad, ¿no? O sea, se van colando personajes. En cuanto a por qué le dan espacio como tal al asunto guerrillero, yo creo que era también pues, muy noticioso, muy llamativo. O sea,
secuestrar y terminar balaceando a Eugenio Garza Sada. La nota vende. Pues sí, claro, o sea, no es que los apoyaran ni quisieran dar como voz, ¿no? Pero al fin y al cabo era algo que estaba ocurriendo en el país y que era muy, muy llamativo, ¿no? Y de plano ya tapar el sol con un dedo, ¿no? Cuando, no recuerdo en qué año que secuestran a José Guadalupe Zuno, suegro de Luis Echeverría, ¿no? Y pocos después a empresarios en Guadalajara, Al cónsul gringo, ¿no? A Rubén Figueroa, candidato a la gobernatura y después gobernador de Guerrero, ¿no? Y todo en 6 meses, ¿no? Es así como, entonces fue así como, ni modo de esconderlo, ¿no? Y sí, luego la nota venía pues muy parca, no sabría decir si es necesariamente periodística, pero también hay notas donde no les tiran, ¿no? No es como que retoman lo que les mandan del centro y sus agencias noticiosas y ponen, ¿no? Por ejemplo, de Cabañas y Genaro Vázquez cuando mueren, pues, primero mueren en un accidente y Cabañas en un enfrentamiento, retoman, digamos, las notas de ciertas agencias y, digamos, ya no se molestan en echarle tierra al muerto, yo qué sé, ¿no? Entonces va un poco ir variando el asunto, ¿no? No recuerdo. La papel del obispo con la DPS. Ah, Está cuando la iglesia. sí. Bueno, ahí se conectan un poco, ¿no? El caso del obispo y la diócesis de Querétaro. Turisco Villán era un personaje singular como muchos de los obispos. Por decirlo menos. Él creo que no estaba, evidentemente no estaba a la izquierda, no era amigo de Méndez Arceo, ¿no? Pero tampoco era el más derechoso, no era Toriz Márquez Toriz. No sé si tengan ellos una conexión familiar, yo te traía, pero bueno, es ciertamente llamativo el apellido. Pero él se ubicaba más en el centro, ¿no? Ahora sí que muy queretano, ¿no? Ni de aquí, de acá, no hacer tanto ruido. Pero también él tendrá habrá una disputa, una ruptura bastante fuerte en la diócesis de Querétaro, sabrás mejor el dato, Ceci, alrededor del 74, 5, por ahí. Sí, hay un grupo de sacerdotes que se autonombraron el grupo de sacerdotes de la periferia, que querían llevar como el evangelio al pueblo, un poco más en esta lógica, no de teología de la liberación, sino más bien de opción por los pobres, ¿no? Hablando del concilio. Pero al obispo no le agradó la situación, porque decía que fuera esto proselitismo político, ¿no? Más bien, Dios está en todas partes, no hace falta llevarlo de aquí y acá, ¿no? Entonces no le gustó la idea y los termina corriendo, ¿no? Una buena veintena de sacerdotes. No los excomulgan, pero les aceleran el despido, ¿no? Ajá. Y entonces ciertamente... lo reduce al estado laical. Reduce al estado laical. Sí. Ajá. Tuvieron que pasar por todo un proceso, ¿no? O sea, les quitan los del voto. Claro, no pueden hacer misa y la liturgia. Claro. Y sí, ciertamente se ha dicho mucho, no sé qué tan bien documentado esté, pero es un rumor muy fuerte el asunto de los bienes, ¿no? Que manejaba la diócesis, y en particular el obispo, que era muy dado a que bienes intestados se los apañaba. Y la DFS lo reitera en muchas ocasiones a lo largo de los años. Así, se sabe, pero vaya, solo dicen que se sabe, pero no lo documentan, ¿no? Es la cuestión con la DFS. Entonces, una de las hipótesis que maneja la DFS era esa, ¿no? De que en efecto era una tapadera un poco como para hacer su chanchullo. Era un poco el asuelto del secuestro. Ajá. Pero reitero, es una historia ahí. Bueno, muchas gracias.